Haciendo mención entonces en este tema de salarios para este ejercicio 2022, tenemos algunas consideraciones que argumentar de manera tácita. Hago énfasis desde mi trinchera. Primero lo financiero, señoritas y caballeros. Primero es lo financiero. Sin finanzas no hay ningún tipo de cuestión. Entonces, haremos referencia a cómo van a afectar las finanzas de los asalariados y en su caso del empresario para efecto de cumplir con las obligaciones fiscales. No es primero cumplir con las obligaciones fiscales, entendiendo que forman parte trascendental del desarrollo de todo. Como ustedes pueden ver en el primer slide, tenemos ahí del lado derecho, pues obviamente las leyes, lo que marca la justicia, lo que en su oportunidad tenemos que establecer en los alcances que van a tener tanto los tribunales como los defensores en su caso, de nuestros derechos en primera instancia y de mis responsabilidades o de mis obligaciones. ¿Cuántas autoridades me van a observar? Bueno, ustedes lo tienen aquí. En esta mañana vamos a hacer puntualmente señalización de la ley del impuesto de la renta, que esto queda a cargo del Servicio de Administración Tributaria en ejecutar la cobranza precisamente o el cumplimiento debido de lo que establece esta ley, pero tendrá concatenado con la ley del FONAVIT, la ley del Seguro Social, o también lo establecido en los alcances de los códigos fiscales de los estados en referencia a la actuación de la Secretaría de Finanzas de cada estado en repercusión al impuesto sobre nóminas. Todo lo que vamos a hacer referencia entonces tendrá repercusión en esta circunstancia, ¿de acuerdo? Y lo primero es esto, ¿no? ¿Qué tipo de ingresos? Y hacemos esto, caballeros, señoritas. Nos llegamos a confundir a veces cuando hablamos de esta definición, ingresos. Para efecto del impuesto de la renta, señoritas y caballeros, todo lo que perciba el trabajador, todo lo que perciba, bienes, servicios, crédito o en lo que lo perciba, todos son ingresos. Eso no lo olviden, por favor. Pero destacamos de una vez. Sin embargo, no todo lo que yo perciba como ingreso, por ser un trabajador, por tener una relación laboral, va a pagar impuestos. Esa es la parte fundamental que debemos conocer todos los que estamos implícitos en el manejo de lo que llamamos la nómina. ¿Qué tipo de ingresos? Hay que analizarlo, decía yo, en sinergia con los abogados laboralistas. Porque ya observaremos en su momento la redacción que establece la ley de impuesto de la renta, sus diferentes artículos, que nos habla de subordinación, nos habla de servicios personales independientes, nos habla de comisionistas, etcétera. Bien, ¿y qué dicen las demás leyes que definen cada una de estas profesiones, estas particularidades respecto a ello? ¿Será tarea que estará a cargo de los abogados laboralistas voy a llamarle así, el traducir a un lenguaje liso y llano, un lenguaje tipo pueblo, pues, qué es lo que quiso decir la Ley Federal del Trabajo, qué es lo que quiere decir la ley del IMSS, qué es lo que quiere decir todas las demás leyes asociadas para ver cómo impacta en la consideración de que sean ingresos o considerados como ingresos para efecto de la ley del impuesto a la renta. Ustedes pueden ver en la carátula que hacemos mención a ingresos gravados. ¿De acuerdo? Son aquellos que sí van a pagar el impuesto. Ingresos exentos, aquellos que la ley me dice que no van a pagar impuestos. Veremos los fundamentos legales. Cualquier duda me indican si son tangibles. Y dentro de los ingresos gravados habrá ingresos acumulables y no acumulables. Esa es la tarea que tenemos que desarrollar. Dentro de los planes de pago hacia los asalariados, hacia los trabajadores, tendremos que establecer qué es favorable para el trabajador, obviamente para la empresa, y buscar esa producción. Recuerden bien, que si no hay producción en la empresa, o sea, generación de productos o servicios a lo que nos dediquemos, no habrá cobranza. Entonces, es, como ya lo establecimos, un engranaje completo. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá. Ustedes pueden ver en este slide y sugiero amablemente que lo tengan
si me lo permiten así, en tipo de broma, y no tanto, ¿no? Pero que lo tengan como fondo de pantalla, como una selfie ahí tomada para que cuando aquellos que están insertos en el estudio de lo que son salarios, observen que tenemos ingresos de las personas físicas con respecto a esta tarea. Y hay ingresos objeto. Los ingresos objeto, reitero, son aquellos que sí van a pagar el impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Lo causan y lo pagan. Y acabo de utilizar una palabra precisa, causación. Momento de causación, concaténalo por favor con el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Es conforme lo establezcan las leyes en cualquiera de las condiciones que precisa este artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Habla de contribuciones, no habla de impuestos, pero el impuesto sobre la renta es un impuesto como tal en salarios. Ahora bien, estos va a ver que se causa el impuesto, pero algunos van a estar grabados y como define la ley del impuesto de renta, puede ser que todos sean acumulables o alguna parte de ellos no van a ser acumulables. En el proceso lo iremos analizando. Pero esto es fundamental para nosotros, para cuando vayamos a determinar o estemos por determinar cualquier modificación al salario, tipo de prestaciones, ayudas, entregas de todo lo que se establece en una relación laboral, que luego le andamos cambiando de nombre a ver si por ahí evitamos las consecuencias fiscales. Y en la experiencia, reitero, no observamos los fundamentos legales correspondientes para saber si, llámele como le llame yo al concepto, pagará impuesto o no. Entonces, los ingresos grabados pueden ser acumulables o no acumulables. Los vamos a tener que identificar y fundamental también lo que voy a explicar. Declarar todo, indiscutiblemente. Todo habrá que declararlo, pero no todo va a pagar. Regreso también al artículo 6. El impuesto será causado, pero causar un impuesto no es lo mismo que pagar. Por ejemplo, en los ingresos exentos que ustedes pueden ver acá. Tenemos ingresos exentos, los cuales establece la ley, que son aquellos que yo voy a percibir, ¿de acuerdo? Pero que pueden estar de acuerdo a la ley, sin obligación de pagar, ya sea en la totalidad o parcialmente. Percibo ingresos, caso específico, el famoso aguinaldo, gratificación anual, pero la propia ley me dice, tienes esta cantidad o hasta este importe equivalente a lo que establezca la ley de impuesto de la renta, que ya analizaremos en particular, por lo cual no me vas a pagar. Y habrá algunos casos que en consecuencia, como tenemos algunos ejemplos que vamos a revisar más adelante, podrán observar que se va a pagar el aguinaldo, pero por el límite que establece la propia ley, que es exento, no va a pagar un solo peso de impuesto el aguinaldo. Y cuando rebase esas cantidades, que si es que tiene un límite designado o asignado, perdónme, la propia ley, bueno, pues pagará únicamente por la diferencia. Eso es el proceso que vamos a tener que destacar. Y que es una maravilla, entre comillas, ¿no? Los ingresos no objeto. La propia ley también me dice cuál es, la redacción es así, ahorita la observamos. Dice, no se considerarán ingresos. Como bien dicen los abogados, que por cierto hoy es Día del Abogado, si hay algún abogado o abogada en la sala, pues felicidades por esa profesión. Como dicen los abogados, a contrario sensu, si la ley me dice no se consideran ingresos, es porque sí son ingresos. Tenemos una discusión, insisto, desde la cancha jurídica, a veces los contadores que decimos, ya ves, dice que no son ingresos. Momento, si dice no se considerarán ingresos, es que sí son ingresos para la ley, pero no van a formar parte del pago correspondiente a los mismos. ¿De acuerdo? Eso es fundamental que lo tengamos claro, señoritas y caballeros. Por eso invertimos este espacio de tiempo en este primer slide. Entonces, ¿qué tenemos que destacar? Servicio personal subordinado, señoritas y caballeros. Si alguno de ustedes ya lo percibió, no he utilizado la palabra sueldos. ¿De acuerdo? La Ley Federal del Trabajo hace mención a salarios. La Ley de Impuesto de Renta hace mención a salarios. En la práctica hemos dicho que pues hay sueldos, hay salarios y lamentablemente pues hasta ahí podemos hablar
de cierta discriminación si fuera considerado así, ¿no? Porque la ley federal de trabajo inclusive dice personal de confianza, entonces los demás no son de confianza, o qué sería respecto a la ley federal de trabajo. Pero para nosotros en la práctica, sobre todo en las áreas de recursos humanos, en sueldos o salarios. Y generalmente, reitero, en lo que hemos observado, le llaman sueldos a lo que le pagan a los empleados, a lo que le pagan a la gente que no está en la zona fabril. Y a los demás, que les llamamos obreros, se da por identificarlos como salarios. Ok, eso en la parte, digamos, del día a día. Para la ley hay salarios. ¿Qué es el salario de acuerdo a la ley federal del trabajo? Todo aquello que me pagan a cambio de mi trabajo. ¿De acuerdo? No profundizaré porque este tema, bueno, no sé, inclusive, disculpen que no lo constaté antes, no sé si ya lo vieron conforme a la ley federal del trabajo, creo que en el primer módulo. Y si no, bueno, lo irán amalgamando también con los demás expositores, flamantes, colegas que están a cargo de los temas. Decíamos entonces, servicio personal subordinado. Eso es un salario. Yo estoy bajo la subordinación, destacamos este concepto, subordinación, es lo que debemos precisamente observar. Para que yo pueda aplicar cualquier circunstancia de ley, tengo que saber si el contrato establecido, o en algunos casos, aunque no haya contrato, genera la relación de subordinación entre yo, que soy el actor, el ejecutor del trabajo, y quien me contrató. Es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, servicio personal subordinado, así lo dice la ley, no dice por salarios. Dice en el título 4 del capítulo 1 del impuesto de la renta. Bueno, ahí tienen ustedes una imagen o varias imágenes de cuándo se puede dar esa subordinación, ya sea que esté por el organigrama, que alguien nos comande, que alguien nos esté exigiendo o gritando, y a lo mejor el porcentaje de participación, y en la parte final ustedes pueden observar precisamente el don de mando. Es lo que significa este slide, por eso me permití dejarlos. Déjenme presentarlo aquí. Disculpen, quité la... Regreso. Lo que quería hacer era esto. Este que tenemos acá representa el control absoluto que me da el contrato laboral para efecto de que un orden jerárquico superior me genere, como es este caso, las órdenes. Yo voy a seguir órdenes. Y este es el nivel jerárquico que vamos a tener. Puede ser que yo a su vez sea un subjefe, un subgerente, y en cada caso, en ese escalafón del organigrama, iremos teniendo un porcentaje de participación respecto a mi responsabilidad. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que observar, que se cumpla dentro de todo lo que llamamos controles internos, políticas internas y demás en el área de recursos humanos. ¿Qué es un salario, entonces, señoritas y caballeros? Porque se ha dado mucho también la confusión, lo que establece el artículo 94 de la Ley de Impuestos a la Renta, y hacemos mención a veces que se paga por asimilados a salarios. Bueno, aclaro de una vez, a ningún empleado, a ningún colaborador, a ningún trabajador, sea la posición que tenga, le vas a poder pagar por asimilados a salarios. Si existe relación de trabajo, condición fundamental, condición insalvable para que haya un pago de un salario, es relación de trabajo. Subordinación y la obediencia que debe tener el trabajador. Eso es un salario. Yo debo estar bajo el mando, decíamos, jerárquico. Esa es la subordinación, que me fijen hora, que me den los materiales, que me asignen el lugar de trabajo, etcétera. Eso sería la subordinación. ¿De acuerdo? El propio artículo 94, que veremos la redacción en unos minutos, establece que para efectos de esta ley, y eso es lo que vamos a subrayar, para efecto de la ley del impuesto sobre la renta, se podrán asimilar. O sea, se van a poder hacer pagos
y cálculos de retención. Esto, por favor, destáquenlo. El objetivo de la ley del impuesto a la renta al hablar de asimilados salarios es para efecto de retención, no para efecto de pago ni de control. Entonces, ¿cuándo va a ser ello? Cuando no haya existencia de una relación de trabajo. ¿De acuerdo? Cuando no existe una relación de trabajo, bajo ninguna situación jurídica específica. Que yo tenga la libertad de ser autónomo. Dicho de otra manera, si a mí me vas a pagar por asimilados a salarios, utilizando ese procedimiento que ya veremos de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es cuando yo no voy a recibir órdenes del famoso llamado patrón. No me puede decir a qué hora voy a estar, no me puede decir qué tipo de documento, qué tipo de herramientas, el lugar de trabajo, todo ello. ¿De acuerdo? Es fundamental y vamos a ver también ahí una opinión de la Corte más adelante que establece cuáles serían las condiciones específicas para poder identificar si hay subordinación o no la hay para efecto de los inclusive llamados servicios profesionales. Cualquier duda, insisto, me interrumpen. Y estamos entonces en esta redacción del artículo 94. ¿Se consideran ingresos? Esto es lo que también yo les sugiero amablemente, sobre todo a los contadores o a los administradores, depende quién es. Como no somos, no tenemos las bases sólidas de argumentación jurídica, no quiero decir que no las conozcamos, pero eso es cancha de los abogados. Dice la ley, ¿se consideran ingresos? Entonces, ¿la ley me dice que son ingresos? Sí. Por la prestación del servicio personal subordinado, los salarios y las demás prestaciones. Lo que derive de la relación laboral. Relación laboral, Ley Federal de Trabajo. Incluyendo la PTU, que bueno, pues es derivado también de un ordenamiento jurídico, en el cual dice, pues cuando hay una relación laboral, se tendrá la obligación por parte del patrón de cumplir con esas situaciones que pueden ser válidas o no, no invertiremos tiempo en este tema de la PTU, ¿de acuerdo? O aquellas prestaciones también que se perciban en la terminación de la relación laboral. Dicho de otra manera, mientras yo tenga vigente la relación laboral, estaré sujeto a esta condición de estar prestando un servicio personal subordinado. Y aquello que me paguen o que yo perciba como ingreso causará y será base del impuesto. Y cuando yo concluya, ya sea por decisión personal o decisión de la empresa, o porque así lo estableció el propio contrato desde un origen, cuando yo concluya mi relación laboral, también habrá que considerar todas aquellas prestaciones que en su caso reciba conforme a los contratos que establezca. Y aquí destaco esto, señoritas y caballeros. Para el aspecto fiscal, para las autoridades fiscales, lo primero que te van a solicitar y que puede generar una gran cantidad de problemas en algún litigio o en una presunción es justamente el contrato. El contrato tiene que estar hecho a la medida de cada empresa y de cada trabajador, tal vez, depende de las condiciones, por lo cual me permitiré decir que no es profesional, que no es congruente utilizar machotes o fusilarse contratos de otros que ya traíamos. Cancha de los abogados. Esto lo tenemos que saber integrar, señoritas y caballeros. Lo hemos visto mucho en la presunción de las autoridades fiscales, donde alguna argumentación del contrato dicen eso no tiene un sentido. Y puede ser que el abogado defensor, en tu caso, diga, no se preocupen, vamos a encontrarle la salida jurídica a ese conflicto. Pero decíamos, o compartía con ustedes al principio, lo primero que debemos cuidar son las finanzas de las empresas. Si nosotros podemos, conforme hemos avanzado hasta este momento, y reitero, cualquier duda, sean tan amables en aportarlo, o cualquier cosa que no estén de acuerdo, también es válido discrepar. Perdón. Cualquier situación, yo me permito, cuando doy asesoría a las empresas que me invitan a hacer esa tarea, digo, señores, evitemos en la medida posible llegar a litigios, porque primero va a ser una erogación, una salida de dinero, puede ser muy costosa. No sabemos si el abogado
tendrá, no lo podemos llamar suerte, tendrá la capacidad jurídica o el momento jurídico de que el tribunal le dé la razón. Entonces puede ser que aparte de que sí va a salir beneficiado el trabajador, tenemos que sumar los pagos de los honorarios de los abogados. Entonces, desde mi personal opinión, debemos de prever, quiero decir, primero analizamos, hacemos los contratos, lo dejamos todo fundamentado para en la medida posible evitar que haya una procesión de parte de la autoridad. Eso se llama prevenir. A lo mejor me dicen, estás loco porque me estás pidiendo que invierta, o no es cierto, dice el personal gerencial, ¿no? O a veces los propios colegas. Es que cómo la empresa va a gastar X cantidad. Bueno, yo le llamaría invertir. Si yo sugiero en mi desconocimiento jurídico, porque yo soy ignorante de muchas cosas jurídicas, independientemente de que tenga una maestría en Derecho Fiscal, a lo mejor le digo al empresario, mira, hay que traer un especialista en esa materia para que haga las condiciones con precisión jurídica, y a lo mejor una persona dice, estás loco, va a cobrar 15,000 pesos. ¿Sí? Es lo que te va a cobrar. A lo mejor por hora, por día, no lo sé. Pero si te vas a un litigio, lo primero que te va a cobrar van a ser 80,000 para empezar a atenderte. Más, dependiendo del largo proceso que se lleve a cabo, a lo mejor pudiera ser que ahí tengas que pagar 150,000 sin garantía de que haya una situación favorable para la empresa. ¿De acuerdo? Inclusive nosotros, si tenemos duda de si mi contrato de trabajo es adecuado o no, puedo pedir una copia de tal y por supuesto llevar a las autoridades pertinentes para que me asesoren de si estoy de alguna suerte renunciando a algo o no. Es muy importante que analicemos esto. Asimilables a salario, ya lo decía yo. Destaquen esto y por favor quédense con ello. ¡Uah, qué barbaridad! Les digo que de repente la emoción me gana y le tecleo mal. Listo. Por favor no olviden esto. Para efectos de este impuesto, únicamente es para el impuesto sobre la renta. Asimilar los salarios únicamente lo considera el artículo 94 y reitero, para efectos de retención, señoritas y caballeros. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les tengo aquí esta flecha y dice, se asimilan a estos ingresos. Son ingresos. Se asimilan. No quiere decir que sean los mismos o que tengan las mismas condiciones. Tenemos que hacer esa concatenación. Para efectos de este impuesto se asimilan únicamente esta ley. Y pueden observar acá que destaqué en rojo algunos conceptos, ¿no? La fracción tercera, la fracción quinta y la fracción sexta. La primera, que es la fracción tercera, sin que las demás no tengan importancia, pero destaco estas porque es donde más conflicto hemos encontrado en la práctica profesional. Le vamos a pagar lo que quieran llamarle, lo que quieran llamarle a miembros del consejo, directivos de vigilancia, consultivos y demás que establece la ley, son obligatoriamente pagos por asimilables a salarios. ¿De acuerdo? Habría que analizar las condiciones que establezca la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su caso, la propia Constitución de la empresa, etcétera, para saber si caen en el supuesto de ser miembros del consejo, directivo, de vigilancia y demás. Porque dicen, es que ese director general tiene el 80% de las acciones, o el 51%, si les parece también muy exagerado. El 51% y él dijo, yo soy trabajador, háganme un contrato, pónganme en esas condiciones, soy un trabajador, me pagas por salarios, me retienes, me das en IMSS. Eso es indebido. Debes de pagarle por asimilados a salarios. Y vamos a ver el artículo 96 respecto a la retención que le vas a hacer. ¿Ok? Muy atentos con ello. Ahora bien, yo, José Luisito Arroyo, Amador, voy a presumir que tengo un contrato de trabajo, de servicios profesionales, discúlpenme, con Sinergia Inteligente. Y hablo con el ingeniero Soledad y le digo, oye, pues, mira, si no tienes inconveniente, hagamos el contrato de servicios, pero te voy a pedir amablemente que me pagues por asimilados a salarios. ¿De acuerdo? Por así convendieron mis intereses. La pregunta es, ¿se podrá negar
sinergia inteligente a hacerlo o a decirme que no es correcto? No. Argumentaré que lo que estoy solicitando es en base a la fracción quinta del artículo 94 de la Ley de Impuesto de la Renta. Ustedes lo pueden observar. Se asimilan a estos honorarios por servicios personales independientes. La ley, caballeros y señoritas, por si gustan también analizarlo, el artículo 100 de la propia Ley del Impuesto de la Renta hace mención de que se consideran servicios profesionales aquellos que se hacen de manera independiente. Para efecto de la ley, la redacción también no es muy favorable. Entonces, acoto esto porque de repente escuchamos, es que si no tienes cédula profesional, no puedes estar tributando como servicios profesionales. Por supuesto que sí, porque son servicios independientes. No dice con cédula o sin cédula. Espero haber sido claro en esa exposición. Pero si me dedico a actividades empresariales, puedo solicitar que me paguen por asimilables a salarios, o la empresa me puede decir, oye, ¿te puedo pagar por asimilables a salarios? Llegamos al acuerdo y se hace. Sí, por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Como pueden ver, casos específicos en ninguno, de acuerdo a lo que ustedes pueden observar, en ningún caso dice que se va a pagar un salario como asimilable a salario. O sea, a ningún trabajador le vas a pagar. ¿Existe relación laboral? Imposible, jurídicamente hablando, que le pagues a un trabajador por asimilarlo a ese salario. Si lo haces así, va a haber problemas con la autoridad en caso de revisión. Y ahí están los fundamentos legales que ustedes pueden observar. ¿De acuerdo? Anticipos y rendimientos de sociedades cooperativas se pagan por asimilar salarios, o sea, las sociedades civiles. Consejeros y administradores se les pagan honorarios. Para efecto de la ley de impuesto, de la ley de generación mercantil se les llama emolumentos. Esa es la parte objetiva que decíamos en un principio. Hay que estar asociando los conceptos jurídicos de las diferentes leyes para no caer en supuestos, porque en la práctica escuchamos, ya ves, no son honorarios, son emolumentos. Bueno, ¿y qué son entonces esto, no? Y luego en la parte contable decimos, ¿sabes qué le pagamos dividendos? O la asistencia que hubo, ¿qué fue? Esa es la parte interesante que yo les sugiero amablemente. Amalgamemos de manera correcta para entender jurídicamente de lo que estamos haciendo referencia. ¿Ok? ¿Qué perciben las personas físicas con actividad empresarial? Pues ingresos. Los que somos independientes percibimos honorarios. ¿De acuerdo? Esos son los conceptos y los fundamentos que hay. Y bueno, si es que hay comisionistas mercantiles o si hay participación de empresas de seguridad social, de sociedades de seguridad social, también caerán en los supuestos. ¿Qué no va a pagar impuestos, señoritas y caballeros? Porque la ley lo dice, ya lo habíamos compartido, ¿no? No se consideran ingresos. La propia ley me lo está diciendo. Para mí, dicho de otra manera, o al menos así lo expreso yo en la lectura que hago, para mí, dice la ley, no son ingresos. Ni en bienes, ni los servicios de comedor o de comida proporcionados, ni lo que el patrón le proporcione en bienes al trabajador para el desempeño de sus actividades. Si el patrón me dio herramientas, me dio ropa, me dio calzado de trabajo, etcétera, ello, justamente conforme establece la propia Ley Federal del Trabajo, son herramientas de trabajo. Se va a considerar que me están aportando esas herramientas, una computadora, un celular, un auto, depende de mi posición que estoy ocupando dentro de la empresa, sí, pero no va a pagar un impuesto porque no son ingresos para efecto de la ley de impuesto de la renta. Reitero, esto puede ser ambiguo, puede ser confuso para algunos de nosotros. Cualquier duda, sean tan amables de expresarlo. Ahora bien, ¿qué sucede con respecto a lo que establecíamos de la ley de impuesto sobre la renta, ley del IMSS, del Infonavit, impuesto sobre nóminas, etcétera? Bueno, sabemos que en estas condiciones las leyes nos hablan de o salario diario integrado o salario de base de cotización para poder determinar
la base de causación o de cálculo del pago de un impuesto en su caso, ¿no? Entonces, dice esa tesis aislada que nos establece la condición de la opinión de los tribunales. Las características que deben reunir los componentes de este para que formen parte del salario integral. Y dice que lo primero es que se entregue a cambio del trabajo. Si lo que tú le entregas a la persona física, vamos a definirlo así en este momento, el trabajador, es a cambio del trabajo, automáticamente forma parte del salario integrado. Que sea de manera ordinaria, sea que de manera constante. Y que no sea de una manera distintiva. Atentos con esto. Si no se cumple con esas características, entonces no hay un salario ideal integrado. Destaquen esto si son tan amables. No es lo mismo que yo perciba equipo o cualquier otra situación que me entreguen para que pueda trabajar. Como ya lo dije, a lo mejor me entregan unos zapatos con casquillo en el caso de la gente de la construcción, inclusive, o bien de las áreas fabriles, o si estoy en un área administrativa, me entregan un uniforme como tal, ¿no? Eso la empresa puede decir, es que te estoy dando ropa, te estoy dando elementos, ¿sí? Tiene un valor, sí, pero me los estás dando para que yo trabaje, no a cambio de mi trabajo. ¿Queda claro? Por eso dice, aquello que se entrega a cambio del trabajo. Eso es lo fundamental que también tenemos que considerar en este caso. ¿Qué pasa si me das ayuda para transporte como situación común? Como parte de que dices, pues mira, forma parte de nuestras prestaciones el darte un apoyo económico para el transporte. Bajo esa premisa, como es algo que se va a dar de manera ordinaria, de manera constante, y que si es para que yo llegue a trabajar, entonces es parte integrante del mismo. Dice, si se entrega de manera ordinaria y permanente y no está condicionada, entonces es un ingreso que va a tener que pagar impuesto. Hay otro tipo de prestaciones que les llaman extralegales y se pueden considerar en su momento como componentes del salario diario integrado cuando se cumplan las condiciones que establezca la ley en relación a lo que digan los propios contratos individuales de trabajo o a la costumbre. ¿Cómo qué pudiera ser para no invertir demasiado tiempo? Nosotros sabemos, insisto, en muchas de las empresas, inclusive a nivel nacional, hay ciertas festividades, sobre todo religiosas, donde probablemente sea de manera tradicional que se lleve a cabo algún evento. Si esto lo aporta la empresa y lo hace de manera generalizada para los trabajadores para que puedan llevar a cabo lo anterior, sería un ingreso extralegal, una prestación extralegal, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más, como pueden señalar acá, los contratos. Ingresos exentos, y por eso también están acá destacados en rojo, señores y caballeros.